Un pequeño resumen del capítulo de Corinto. Recuerde que el marco histórico de esta carta, o de lo que ocurría en Corinto, era una región, como lo conocemos en griego, cosmopolita, que significa multinacional. Era rica en cultura porque había distintas nacionalidades que compartían gracias al puerto que pues había en esta región. Y pues por estas distintas clases de cultura había mucho paganismo, había mucha idolatría pagana. Entonces pues la iglesia de Corintio se levanta en un ambiente de mucha idolatría, de mucha mentira, de mucha falsedad, de mucha filosofía. Y era difícil la tarea que se le entregó a Pablo. Por esa razón, familia, tenga cuidado con lo que usted le pide al Señor, porque entre más recibes, más se te demanda. Y Pablo se le entrega una tarea tan difícil, pero Pablo tenía la capacidad, porque Dios lo capacita. Entonces, estar en esta región donde había mucha prostitución, donde las tentaciones estaban al pie y con facilidad, no era tan distinto a lo actual, porque actualmente usted posiblemente está en su casa encerrado, pero las tentaciones están en su celular. Para aquel entonces en Corintio las tentaciones estaban aquí. Usted sale a la puerta y estaba por todos lados regado. Las mujeres se ofrecían a voluntad porque eso era un rito para sus dioses paganos. O sea que usted no tenía prácticamente ni que rogarle a alguien por sexo o por hacer algo malo, porque esto era lo que pedían los dioses paganos: sacrificios y cosas de inmoralidad sexual. Entonces en la iglesia de Corintio también había mucha división. Había un mover espiritual tan poderoso que las personas, en vez de utilizar los dones para edificación de la iglesia, lo habían utilizado para contender y decir: yo tengo más poder, más autoridad, mis líderes tienen una mejor capacidad que los tuyos. Y esto, en vez de darle crecimiento a la iglesia, lo que estaba haciendo era dividir. Cosa que en la actualidad ocurre mucho. No, que en mi congregación está más a otro nivel. Tu pastor tiene una cosa rara, el pastor de por allá predica raro, el otro tiene una doctrina medio extraña, el otro se viste mal, el otro habla. Y empezamos, en vez de buscar la unidad para el crecimiento, buscamos la división. Y no sabemos, no nos damos cuenta que estamos siendo esos lobos vestidos de oveja. Estamos siendo piedras de tropiezos para muchos. Lo mismo ocurría acá en Corintios. También ocurre lo de la soltería y lo del matrimonio. Las disensiones con respecto a... Había mucho machismo y mucho feminismo. Porque el machismo se da cuando el hombre en Corintio le escribe a Pablo y le dice: Pablo, consideramos que la mujer tiene que callar en la congregación, y que si quiere hablar, que vaya en su casa donde su marido y le hable por allá. Y Pablo le dice más abajo: ¿acaso solamente ustedes tienen la revelación? ¿Acaso solamente ustedes reciben la palabra de Dios? Y de igual manera había mucho feminismo, porque la mujer quería gobernar. Estaba la diosa Diana en su apogeo y le daba fortaleza a las mujeres de empoderarse, de tener autoridad. Y Pablo lo que hace es establecer el orden con mucho temor y temblor, entendido de que la cabeza es Cristo, y la cabeza de Cristo es el Padre, y la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. No para que el hombre oprima a la mujer, sino para darse esa ayuda idónea y para mantener un orden en la organización familiar. Todo esto lo hemos estado cubriendo en esta carta, en este libro de Primera de Corintios, y pues de verdad que ha sido muy edificante para todos los que se han conectado. Y hoy pues vamos a iniciar entonces con el capítulo número 16. Y leemos las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengo como título: la ofrenda para el pueblo de Dios. La ofrenda para el pueblo de Dios. Es lo que tengo acá. Yo leo la versión Reina Valera 1960. Usted puede leer la versión que tenga, no se preocupe.
vamos a leer lento y con calma y vamos a tratar de estudiarlo lo más atinado al contexto histórico. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, familia, importante entender esto, los santos somos usted y yo, los llamados, y no simplemente los llamados, más bien los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que deciden vivir apartados. ¿Sabe qué significa la palabra fariseo? Y eso lo estudiamos cuando estábamos comprendiendo el libro de Mateo. Eso fue como en marzo, mayo, abril, por allá. Cuando estudiamos en Mateo, hablamos del significado original de la palabra fariseo. Y la palabra fariseo significa apartado o separado, que es la misma connotación de la palabra santo. Entonces, cuando usted habla de que no, tú eres un fariseo, le damos el significado de hipócrita. Pero ciertamente no. El llamado a ser fariseo era un llamado a ser apartado, a no contaminarse. Era un llamado privilegiado. Solo que ellos pues se tergiversaron por llevar rituales humanos en vez de lo que el Padre había asignado. Entonces la palabra santo tiene mucho que ver con la palabra fariseo y no tiene nada que ver con San Mateo, San Miguel, San Cristóbal y todos los san que usted le han puesto, de aquellos hombres que han muerto, que posiblemente vivieron una vida consagrada al Señor, pero no amerita de que sean adulados o idolatrados. Porque usted, al igual que estos hombres, también tienen el mismo llamado a ser santos. Y aquí Pablo hace el enmarque o subraya en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, para usted y para mí, para aquellos que han decidido recibir el llamado y ser escogidos al vivir separados y renunciar a sus pecados, renunciar a sus deseos, renunciar a la vida que Satanás le ha ofrecido. Ya usted está llamado entonces a ser santo, porque Él nos ha santificado y nos hace entonces santos. Entonces dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Poderoso, ¿verdad? Que tenemos primero el libro de Corintios y luego tenemos la carta a Gálatas. Pero ya Pablo le había encomendado algo a Gálatas, a la iglesia en Galacia, que esto lo vamos a estudiar próximamente después de que terminamos las cartas a Corinto. ¿Y qué le encomienda? Pablo aquí acaba de decir que ninguna obra es en vano. Mire, en el versículo 58 que estudiamos el viernes dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora que Pablo da esta claridad de que no es en vano la obra del Señor para nada, él menciona algunas obras prácticas y muy valiosas para todos los cristianos, como en este caso, recoger ofrendas para un pueblo en específico, que era el pueblo de Jerusalén, que estaba en escasez en ese momento. Era una promesa de las que se habló en Mateo 24. Y ya estaban viviendo. Parte de lo que Jesús profetizó en Mateo 24 se vivió en el primer siglo. Y parte de lo que se profetizó se ha vivido en el transcurrir de la historia hasta la actualidad. Por esa razón es que estamos viviendo los postreros días desde que el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Desde el día de Pentecostés empezó esto. Y como siempre yo le aclaro y le animo a que lo vea de esta perspectiva. Tenemos 2000 años predicando de que Cristo viene y no llega. No lo veo de esa perspectiva. Véalo de que tenemos ya 2000 años y cada vez nos acercamos más a su venida. Mejor nos mantenemos preparados. Sigue diciendo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, Pablo, no se recojan entonces las ofrendas, no estén atrasados, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén, y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Los que están en Jerusalén venían sufriendo pobreza, venían sufriendo hambre, lo que motivó a Pablo a recolectar dinero para los hermanos en Jerusalén. Usted lo puede estudiar
En Romanos capítulo 15, el verso 25 al 31, ahí le explica lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. También en la segunda carta a Corintios, lo vamos a estudiar más adelante, es lo próximo que vamos a estudiar. En el capítulo 8 vamos a ver lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Entonces, Pablo sugirió que los creyentes, las personas pues que seguían a Cristo, apartaran una cierta cantidad cada semana y lo dieran a la iglesia para que él pudiera llevarlo a Jerusalén. Pablo había planeado ir directamente a Corintios de Éfeso. La primera carta a Corintios, Pablo la escribió en Éfeso. La segunda carta a Corintios, que la vamos a estudiar la próxima semana, Pablo lo escribe en Malasia y lo vamos a estudiar más adelante. Y por esa razón pasaron aproximadamente 2 años para escribir la segunda carta. Pero en este momento Pablo estaba lejos. Entonces él dijo, mientras tanto vayan recolectando. Y me gustaría ir yo mismo. Pero vamos a estudiar más adelante que Pablo pues envía a Timoteo. Y vamos a hablar mucho de Timoteo también, que es un joven que pues Dios lo utilizó de gran manera. Seguimos leyendo el versículo 5. Tengo como subtítulo peticiones personales. Lo que Pablo pide personalmente. Pero aunque me rasque la nariz mucho, un hermano me dijo, ¿y qué? ¿Por qué te rasca la nariz? Eso dice psicológicamente que estás mintiendo. Y yo dije, hermano, yo estoy hablando la palabra, créeme que no soy yo hablando, así que ahí no hay mentira. Pero pues no sé, cuando tengo calor me da una alergia y me empiezo a rascar la nariz. Hago la acotación para que no piensen, por si alguno es psicólogo y piense eso, lo descarto. Bien, entonces el versículo 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros. O aún pase el invierno con ustedes. Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Esta vez es su oración, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. O sea, él estaba actualmente en Éfeso. O sea, él dijo, me voy a quedar aquí donde estoy escribiéndole hasta el día de Pentecostés. Sí, que es aproximadamente en mayo. Cuando estábamos estudiando el libro de Hechos, hasta celebramos o hablamos de lo que ocurrió en Pentecostés cuando hubo un ataque a Jerusalén. Eso pasó ahorita, en mayo, ¿se acuerda? Y pues acá lo estudiamos bíblicamente, qué es lo que estaba ocurriendo. Pues bueno. Entonces, porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Se me ha abierto, o sea, Pablo dice, me quiero quedar aquí en Éfeso un rato más, hasta el día de Pentecostés, porque se me ha abierto, la razón, puertas grandes y eficaz, y muchos son los adversarios. Se le abre puertas grandes, evidentemente a Pablo. Eso quiere decir una buena y justa ocasión de trabajar para convertir a muchos. Esto que tenía Pablo, lo necesitamos usted y yo. Identificar las puertas grandes que se nos abren, no para aumentar nuestras finanzas, no para aumentar nuestra posición, no es para alimentar nuestro ego, sino para sembrar el evangelio. Miren, familia, y lo estudiamos en Hechos, cuando hablamos de que el Espíritu Santo estaba diciéndole a Pablo, en Jerusalén te vas a sufrir, te van a tomar preso. Y Pablo, y cada vez que venía un profeta le decía, Pablo, vas a sufrir en Jerusalén. Y él decía, es necesario que yo vaya, y se rapa la cabeza. Y hace entonces un ritual. Pablo tenía dinero, familia. ¿Por qué hago esta acotación, este enmarque? Porque quiero que entiendan, y lo que hablaba nuestro hermano Adrián cuando estudiamos con respecto a que el evangelio sostiene a los que ministran a Jesús o a los que llevan el evangelio. No quiero hablar de prosperidad, pero el evangelio paga. Aquí no se recoge ofrenda, y no estoy animando a que usted ofrende en hijo de comunión, pero Dios sostiene mi casa. Yo trabajo para el reino, yo no tengo un trabajo secular, yo no devengo salario, pero Dios sostiene mi casa, sostiene mi familia, y esto es real, familia. Si usted en este momento está sin trabajo,
Y usted posiblemente esté preocupado, Dios mío, ¿qué va a ocurrir? Mire, dice la Biblia, pongan todas sus cargas y preocupaciones en mis manos porque yo cuido de ustedes. Yo soy ejemplo vivo de esta palabra. Pablo pudo pagarle a 4 hombres, si no me equivoco, en Hechos, para poder hacer este ritual, porque en Jerusalén cuando él llega le dijeron, Pablo, están hablando mal de ti porque tú le estás diciendo, la gente dice que estás diciendo que ya no tienes que circuncidarte, ya no tienes que ser judío, y pues los judíos se están poniendo en contra de ti. Así que yo te recomiendo que le pagues a estos hombres el ritual de santificación y de purificación que se le conocía como el nazareo. ¡Wow! Dios me está revelando porque son cosas que uno se le va olvidando, ¿no? Que era rapar la cabeza, tenías que hacer un ritual de sacrificio y para comprar corderos con las descripciones que requerían. Eso eran miles y miles de dólares que en la actualidad representan. Y Pablo le cubrió los gastos a todos. Y usted dirá, ¿cómo Pablo tenía esto? El evangelio. No quiere decir que el evangelio paga, pero Dios sostiene al hombre de Dios, familia. Y yo le animo a usted a que invierta, si usted no tiene trabajo en este momento, invierta su tiempo en escudriñar las escrituras. Porque el Señor le ha impedido que usted trabaje para usted alimentarse de Él. Y cuando esté lleno, entonces el Señor le va a colocar en un lugar donde usted va a poder vertirse en las personas que necesitan de lo que usted porta. Así que no se queje más por la escasez de su vida, no se queje más porque me hace falta el trabajo, me hace falta porque se está encargando usted de mirar la añadidura y no el reino de los cielos. Y mientras usted meta su mirada en la añadidura, Dios no se va a meter. Porque Dios sigue diciéndote, yo estoy acá y si no me miras a mí, yo no voy a poder sostener tu dificultad material. Pero si tú me miras a mí y enfocas tu tiempo en lo que yo he permitido, que es tener el tiempo disponible para encargarte de alimentarte de mí, de la palabra y de crecer en mí, entonces yo me voy a encargar de tus necesidades. Y cuando estés listo, te voy a posicionar en el trabajo que necesitas, con la economía que requieres, pero que no sea este tu objetivo, sino mi objetivo, sembrar la palabra. Y Pablo aquí dice, se me ha abierto una gran puerta eficaz y muchos son los adversarios. La obra de Dios se lleva a cabo, familia, por el poder de la cruz. En medio de contradicciones, en medio de persecución, donde la gente le va a decir el salvacuatro, el jumping, el aleluya. Y gloria a Dios que aquí en Panamá no estamos viviendo persecuciones fuertes. Y Pablo aprovecha esta circunstancia, esta situación, sabiendo que había persecución, pero no importa, aquí hay una puerta buena. Entonces, si usted ve las aflicciones o las dificultades como una razón para evitar lo que el Señor le ha encomendado, usted va a permitir enfriarse y se va a estancar. No olvidemos que somos ministros, somos maestros, somos nación santa, pueblo escogido. Debemos llevar la caballería de Dios, debemos llevar su reino, no importando lo que haya. Y esto es lo que Pablo enmarca. Pablo no aprovechó de que, bueno, es que en Corinto me necesitan, así que yo voy a salir huyendo porque la cosa se está poniendo fuerte aquí. No, espérate, se me abrió una puerta grande aquí en Éfeso. Y hay mucho adversario, así que tengo que plantar la semilla. Voy más adelante. Esta debe ser nuestra posición. Llevar la palabra, el mensaje donde Dios nos coloque. Si usted aún no tiene un trabajo, gloria a Dios, Dios todavía no lo ha enviado. Y por esa razón, el mensaje de apóstol, cuando Jesús llama a sus discípulos apóstoles, es porque ya ellos tenían algo que ofrecer. Él los llenó del Espíritu Santo, les dio poder para hacer demonios. Ellos tenían ya algo que ofrecer. Mientras usted no tenga nada que ofrecer, Dios no lo va a enviar, entienda. Alguien estoy hablando acá y reciba. Mientras usted no tenga lo que el Espíritu Santo ha preparado a usted para que usted porte, Él va a seguir esperando que usted viva en la intimidad, viva en el secreto, para ir entregándole. Dios habla en el secreto, pero si usted no habita en el secreto, no va a poder recibir lo que el Padre ha preparado para usted. Y es donde nos estancamos y nos frustramos. Pero es que estamos mirando lo que el Padre no ha dicho que mires. Y sigue diciendo Pablo en el 10. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Wow.
Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo aquí honra al joven Timoteo. Y Pablo envió a Timoteo a Corinto. Pablo respetaba a Timoteo. Era un joven. Y Pablo había trabajado de cerca con Timoteo. Y eso lo vamos a estudiar. Usted lo puede adelantar en Filipenses capítulo 2, verso 22. Habla sobre Timoteo y la honra que Pablo le tenía a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, también se habla de Timoteo. Entonces, aunque Timoteo era joven, Pablo animó a los de Corintio para que le dieran una bienvenida en paz, una bienvenida calurosa. Pablo honraba lo que portaba Timoteo. Así que, joven, adulto, anciano, que me escucha, que está conectado, no tomen poco el tiempo que usted tiene en el Evangelio. No lo tomen poco. Porque Dios va a hacer grandes con aquellos que están dispuestos. Nunca estamos listos. Y cuando menos estamos listos es cuando más Dios nos va a querer utilizar. Porque la gloria es de Él. Y lo importante es que usted declare, mira, yo no estaba listo. Y mira cómo Dios se glorificó como si yo fuera un gran predicador. Esto es lo que el Padre quiere. Pero tampoco esto nos exonera a prepararnos. Porque Dios nos va a colocar en lugares conforme a nuestra preparación. Usted quiere estar en lugares grandes, prepárese para que Dios lo coloque a hablar en lugares grandes, considerados para usted. ¿Sí? Seguimos leyendo, el versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Apolo, hablamos de Apolo en Hechos, ¿se acuerdan? Cuando Aquiles y Priscila, estos esposos, pues, le hablaron a Apolo. Apolo estaba predicando la palabra, pero Apolo aún tenía la revelación de Juan el Bautista. Y pues esta pareja que anduvieron con Pablo, que hacían tiendas con Pablo, que Pablo los formó en Corintios casualmente. Entonces ellos le dieron la claridad a Apolo, los pulió. Y sabe, familia, es algo que tenemos que tener en consideración. Dios te va a ir colocando mentores, te va a ir colocando maestros conforme a tu búsqueda, conforme a tu hambre del Señor. Dios te va a colocar personas para que recibas crecimiento, pero hónrales, respeta lo que portan, escúchale. Por eso Pablo dijo, examinadlo todo. Pablo conocía mucho. Pablo era un hombre demasiado sabio y estudiado y preparado. Estudió en la mejor escuela de la época. Y esto no le impidió a Pablo honrar a Timoteo, honrar a Apolo, honrar a estos hombres, honrar a Cefas, honrar a Quipres y a todos estos hombres. Pablo dijo, examinadlo todo. ¿Por qué? Porque yo no voy a despreciar lo que un hermano porta o me entrega. Pero eso sí, retened lo bueno y lo malo, deséchalo. Honre, familia, porque mientras usted va creciendo, Dios le va a ir colocando personas. Usted dice que está tan loca, ya quiere venir que... No. Ahí Dios te está hablando. Honra, dice la Biblia. Acuérdense que lo estudiamos en Romanos, capítulo 12, verso 10. Ámense los unos a los otros con amor afectivo, genuino. Y deleítense en la honra. Usted disfrute honrar a su hermano. Disfrútelo. Entonces Pablo aquí, pues honra a Apolo porque dijo, el man no se atrevió ahorita, pero más adelante él va. Seguimos leyendo. 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. O sea, compórtate varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo creo que estamos claros que el amor, cuando hablamos del amor,
lo que estudió Bernie, lo que aportó la teacher Evelyn, fue fundamental para entender que la clave de nuestro crecimiento está en el amor. Usted logra mantener una vida correcta en Cristo a través del amor. Porque si usted, por ejemplo en mi caso, usted es esposo o esposa, usted va a amar a su cónyuge porque ama al Padre y el Padre le enseña de qué manera amarle. Si usted es hijo, usted va a aprender a honrar y amar a sus padres porque usted aprende de la manera en que el Padre ha asignado que usted respete, honre y ame a sus padres. Usted es abuelo, tío, usted va a aprender a vertirse en los sobrinos, en los nietos, en las personas que le rodean porque usted ama al Padre y quiere entregarle ese amor a los que usted tiene la oportunidad. Entonces, Pablo aquí hace el enmarque nuevamente y el subrayado, que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mientras los corintios esperaban la próxima visita de Pablo, que estaba por ocurrir, fueron instruidos para que estuvieran alertas. ¿De qué? De lo que usted y yo también tenemos que estar alerta, de los peligros espirituales, manteniéndose firme en la fe. Por tanto, ser varonilmente, y aquí quiero darle la aclaración y la connotación original. Cuando Pablo habla de varonilmente o se refiere a varonil, recuerde que en aquel entonces no había unidad. Había mucho machismo y mucho feminismo. Entonces, la cabeza es el hombre. Y el hombre forma a Cristo en aquel que tiene bajo su autoridad, que es su esposa. Pero como el hombre no estaba formando a Cristo en sus corazones, sino más bien estaba doblegando a la mujer, estaba destruyendo a la mujer, no estaba teniendo una conducta conforme al diseño original del hombre o el varón o el sacerdote del hogar. Y Pablo le dice, compórtese varonilmente, tú estás claro de que te toca servirle a tu mujer. Tú estás claro que te tienes que humillar ante ella porque esa es la mujer, la hija que Dios te entregó y te toca a ti reflejar a Jesucristo para que ella se enamore del Jesús que tú portas. Eso nos corresponde a todo, familia. Y esto lo hemos hablado mucho y es bueno enmarcarlo. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como amigos de Jesús, como la novia que espera al prometido, al novio, en vez de enamorar a otros que aún no han sido rescatados, con nuestra humillación, con nuestra humildad, con nuestra sencillez, con nuestra aceptación, con nuestra sonrisa, con una palabra de aliento, con una palabra de ánimo, con confrontación, pero también con gracia. En vez de hacerlo de la manera en que Jesús lo hizo, lo que hacemos es que mandamos a la gente para el infierno. Y empezamos a señalar y a enjuiciar porque tú lo estás haciendo bien y porque gloria a Dios eres salvo. Entonces lo tienes que hacer a mi manera porque si no te vas a ir para el infierno. Espérate. Porque el trato que el Señor tuvo contigo no fue radical como tú quieres hacerlo con las otras personas. Y si el trato contigo fue radical, no va a ser el mismo trato con la persona. A ti te toca identificar como Jesús te identificó a ti. Y entregarle en amor y en obediencia al Padre lo que tú portas. Que la persona diga, yo quiero lo que tú tienes. ¿Cómo lo consigo? Bueno, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a leer la palabra juntos. Y que así mismo como Dios tuvo paciencia con usted tenga la misma paciencia. No, Fitín, pero es que Jesús es Jesús. Bueno, es que Él te llamó a ser como Él. Y por eso Él es maestro. Para que tú llegues a la altura del varón perfecto, a la altura del maestro. Entonces, cuando Pablo habla de que te comportes varonilmente, es que cumplas con las exigencias del hombre. Y la mujer, de igual manera, cumpla con sus exigencias de ser hija de Dios. Y de que si el marido anda de terco y no quiere buscar de Cristo, bueno, a mí me toca seguir orando por él, darle el amor que Cristo me entregó a mí y seguir esperando en él. Seguimos leyendo. Con amor, dice Pablo. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El 15. Hermanos,
Ya sabéis que la familia de Estefanas, es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas con ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y esto es importante enmarcarlo. La palabra sujetéis o sujetarte es voluntariamente ponerte al servicio. Cuando dice la Biblia, sujétate, te está hablando a ti, que por voluntad propia tú te pongas a disposición para que haya crecimiento, porque ya hay un llamado de la familia de Estefanas. Ya había un llamado de personas que estaban cumpliendo con el propósito de Dios y se cargan. Entonces, nos cerramos y decimos que no, yo tengo que llevar mi propio ministerio, mi propio llamado, y en vez de aportar, mira, créeme, aquí en este año y medio que hemos levantado estos estudios y estas predicaciones y todo lo que el Señor ha hecho, han desfilado diferentes personas, diferentes maestros han llevado la palabra. Han estado aquí, se han vertido y hemos aprendido y disfrutado lo que ellos portan y se han ido. Y muchas personas han recibido crecimiento y han abierto entonces sus propias cosas. De ahí es donde ha salido entonces Hijos de Comunión en la Noche, los Parqueando con Jesús y otras cosas. Otros ministerios se nos han unido y han aportado, como Conectado al Padre, como Mujer del Reino de Abba, que han aportado y se han aliado a nosotros. Esta es la estrategia del cuerpo de Cristo. No es ser mezquinos o decir, no, que mira, usted va a estar aquí por un tiempo y después Dios lo va a enviar. Dios le está dando el crecimiento que usted necesita en este lugar. Y usted va a estar aquí hasta que Dios quiera y posiblemente nos ayude y diga, Fitín, tengo una carga y quisiera como hacer más horarios, o dame un día para llevar el estudio, o déjame encargarme, o yo quiero grabar los estudios, quiero hacer unos edits. Dios va a ir colocando, añadiendo a las personas. Pero no se cierre los encajones de que no, que es que yo tengo un llamado personal. No, porque estamos llamados a ayudar, darle crecimiento a la obra. Yo necesito ayuda, a veces yo me cargo, a veces me canso. Y muchos ministerios se cargan y se cansan. Usted dirá, no, es que el hermano puede. No puede. Y si el Señor está inquietando en su corazón de que usted se involucre, que usted aporte, deje el ego y el orgullo. Y por algo Pablo enmarcaba aquí, ayuden a los hermanos, sujétense a ellos. Escuchen cuáles son las directrices que el Padre le ha encomendado, cuál es la visión que el Padre le ha entregado y diga, hermano, estoy a disposición. ¿Qué necesita? Yo tengo este talento, este don, este llamado, se alinea con la obra de Hijo de Comunión, sí, permítame ahí apoyar. Porque no lo hace por mí, no lo hace por el pastor que Dios le está inquietando, no lo hace por el ministerio tal, lo hace por el Padre que se lo encomendó y que le dio el don o el talento o el llamado. ¿Sí? Entonces la palabra sujetar es voluntariamente aceptar la visión, aceptar el liderazgo de la persona o involucrarse para el servicio. Y dice acá, para ayudar y trabajar. El 17, me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato y de Acaísco, pues ellos han suplido vuestras ausencias. Eran líderes en la iglesia de Corintios. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas, hónrenlo como sus líderes, porque están cargando sus cargas, están intercediendo por ustedes. Y sigue diciendo, porque confortaron mi espíritu, Bien, la iglesia de Asia os saludan, Aquilas y Priscila. Con la iglesia que están en su casa os saludan mucho en el Señor. Aquilas y Priscila habían tenido un trabajo similar al de Pablo, que era hacer tientas. Eran conocidos como obreros de cuero. Y Pablo los reconoció en Corintio. Eso está en Hechos capítulo 17. Ellos siguieron a Pablo hasta Éfeso y estaban con Pablo. Vivieron ahí con Pablo también. Y lo ayudaron. Ellos se sujetaron a Pablo. Honraron a Pablo. Y Dios entonces honró a estos líderes. A Aquiles y a estas parejas de esposos. Eso lo podemos estudiar también en el capítulo 16 de Romanos.
Entonces, muchos en esta iglesia de Corintios debieron reconocer a esta pareja cristiana porque portaban algo nuevo. Eso también se menciona en el capítulo 18 de Hechos. Seguimos leyendo. Estamos cerrando. Ay, se acaba, se acaba. Dice el 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo es beso. Entonces, este ósculo o este beso era la forma usual de saludar en los tiempos de Pablo. Él nos animó. Deme un segundo, por favor, disculpe. Perdón. Entonces, ellos se saludaban normalmente con besos entre hombres, entre mujeres. Era una práctica normal. Ahora usted no es que, ay, bueno, voy a aprovechar porque ellos se daban besitos. Así que voy a venir a besar. Viene Manuel entonces a besar a todas las hermanas en la iglesia. ¿Ah? No. Esa era la práctica cultural. Porque si usted va a decir, bueno, voy a besar a todo el mundo, entonces también vítase como Pablo con falda, pues. Eso es lo que se practicaba y gloria a Dios. Porque eso unía al cuerpo. Dice el 21. Yo, Pablo, os escribo estas salutaciones de mi propia mano. Aquí Pablo hace esta aclaración porque Pablo tenía un ayudante, Pablo tenía un secretario, tenía un escriba que le ayudaba a escribir todas las cartas. Pero Pablo dice, esta parte en específico, yo lo estoy escribiendo con mi puño y letra. O sea, el escriba posiblemente se había ido, no estaba, y Pablo agarró los escritos y dijo, voy a agregar esta salutación, o estos saludos, esta postdata, más bien. Y podemos verificar esto en el libro de Romanos, que lo estudiamos. El libro de Romanos no lo escribió Pablo. Se lo voy a leer, creo que está en el capítulo 16, verso 20 y algo, 23, ajá. En verso 22. Romanos capítulo 16, verso 22 nos aclara que Pablo no fue quien escribió la carta a Roma. El libro de Romanos no lo escribió Pablo, pero fue el autor intelectual o la vasija que el Espíritu Santo utilizó para esto. Y dice el Romanos 16, 22, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Los puntos importantes para entender. ¿Sí? Entonces entendemos que Pablo siempre tenía un escriba. Posiblemente no era Tercio, posiblemente era otro, pero Pablo aquí en Corintios le dice, esta parte, este pedacito yo mismo con mi puño y letra lo estoy escribiendo. Gloria a Dios. Entonces dice el 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y quiero nuevamente dar esta aclaración que lo hablamos anteriormente, pero antes de esto, cuando Pablo dice el Señor Jesucristo vendrá otra vez, créalo. Créalo, familia, créalo, hermano que me escucha, Jesús viene. Y yo le pregunto, ¿usted está preparado? Si en este momento Cristo viene, ¿usted para dónde va? ¿Qué va a ocurrir con su vida? ¿Qué va a ocurrir con usted? Él viene. Póngase a cuenta. Viva en libertad, viva tranquilo. Qué rico está vivir bien para el Señor. Tú sabes lo frustrante que es ser un cristiano a medias. Lo frustrante que es tú querer vivir el mundo en libertad, pero no puedes porque amas al Señor y sabes que no está bien. Pero tampoco permites vivir una vida libre en el Señor porque estás agarrado a las cosas del mundo. Qué frustrante es esto. Renuncie. Tiene una familia en Cristo. Acuda. Fitín, ayúdame a orar ahí porque estoy frustrado, estoy cansada, estresada de estar viviendo esta vida así medio. Eso es triste. Usted puede estar aquí sirviéndole al Señor, haciendo evangelismo con nosotros, invitando a la gente acá, sirviéndole. Esto es delicioso. Entonces no viva una vida tibia. Qué frustrante. Cristo viene. Viva preparado, viva tranquilo. Uy, yo estoy preparado, yo no sé los demás. Entonces Pablo
Pablo tiene una esperanza gloriosa. Cuando Pablo mira el futuro, él ve una esperanza gloriosa, dice el 22. El Señor viene. Esta es su esperanza. Esta es nuestra mejor mira al futuro. Cristo. Pablo no tenía temor de enfrentarse a nadie, ni siquiera al tribunal de Jesús, ni siquiera algo, no tenía miedo. ¿Se acuerdan cuando leímos? Y pues bueno, ¿qué pasará? ¿Pelearé con las fieras? No importa lo que ocurra. Yo si me voy con el Señor. Mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Viva así, familia. Si usted va conduciendo el carro, usted va tranquilo, y si se lo chocaron y se murió, bueno, se fue con Cristo. No ande con el remordimiento de que me faltan cosas por hacer en este mundo. No, esto es pérdida de tiempo. Entonces Pablo no tenía temor, no tenía miedo. Los que aman a Cristo, escúcheme bien, y aquí así usted puede identificar si usted ama a Cristo o no. Los que lo aman, lo esperan ansiosamente. Están ansiosos por verle. Están ansiosos por levantarse al día siguiente y postrarse y llorar y derramarse en su presencia. Y claro que van a haber momentos de frialdad y momentos que usted le va a dar pereza, pero usted va a tener este remordimiento de que, wow, te extraño hoy, Señor, no hemos hablado. Y sabe que cuando usted hable con Él, usted va a sentirse tan feliz, tan lleno, tan pleno. Y dice Pablo entonces, el que no amare al Señor, sea anatema. Y eso lo explicamos anteriormente. La palabra anatema es una condena a ser apartado. Entonces, para aprovechar y recalcar lo que estudiamos anteriormente sobre apostasía, blasfemia, anatema, le doy nuevamente un recorderis. La herejía también. La herejía es estar en desacuerdo con las costumbres o con la doctrina establecida en esta palabra. Esto es ser hereje. Cuando usted no está de acuerdo, no, que la palabra me enseña aquí, mujer, sométase a su marido. Yo no estoy de acuerdo. Perdón por remarcarle eso, familia, ¿no? Ahí usted tiene que cuidar su corazón, porque puede ser vista o visto como hereje. Cuando el hombre dice, yo tengo que hacer la cabeza, pero no quiere ir y tomar las decisiones. No, mi amor, lo que tú digas. No, mi amor, lo que tú quieras. Y viene la mujer y ¡ay! Y tú dices, perdóname, sí. Póngase firme y diga, mi amor, te amo, pero no te puedo complacer porque al Padre no le agrada que hagamos lo que tú me estás diciendo. Y mi rol como sacerdote es obedecer y complacer al Padre. Así que, hombre, que me escucha, tú también, póngase los pantalones. Ame a su mujer, pero ame más a Cristo que a su mujer y guíela. Porque si usted no está de acuerdo con lo que dice la palabra, es herejía. Entonces, mucha herejía te lleva a ser anatema, porque estás en desacuerdo y en desacuerdo y en desacuerdo y te expulsan. Entonces, la apostasía o el apóstata es la persona que voluntariamente renuncia o abandona su doctrina, su fe, que dice, Cristo no es real, así que voy por fuera. Esto es lo peor que puede existir. Y actualmente se vive la apostasía. La blasfemia es la injuria o la irreverencia hacia lo sagrado. Otra definición de blasfemia es acreditarle lo que es de Dios a un espíritu inmundo. Es lo que hablamos ese día cuando Jesús, los fariseos le acreditaron la libertad de una persona endemoniada que a través de Cristo fue libre. Se la acreditaron a Belcebú y dijeron, este es de Belcebú. Y Jesús le dijo, ¿acaso una casa dividida no prospera? El reino de las tinieblas no está dividido. Entonces, ¿cómo usted puede llamarme a mí blasfemo? Pueden hablar blasfemia contra mí, perdón, o hablar blasfemia contra el Padre, pero contra el Espíritu no. Contra el poder, contra la esencia del poder no, porque ese poder proviene de Dios. Ese poder es Dios mismo. Así que no acrediten a un santo. Ay, no, San Miguel me hizo el milagro cuando fue el Espíritu Santo. Eso es ser blasfemo. No, que el Cristo negro me hizo el milagro. Cuidado. Cuidado. Sí, esto es ser blasfemo. Entonces, era bueno enmarcar una vez más lo que es herejía, apostasía.
blasfemia y anatema. Y cerramos entonces con el verso 23 y 24. Dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo se derramaba en ellos y decía que mi amor, mi entrega feroz por Jesucristo la tengan ustedes también. Anhelo que la gracia del Señor Jesucristo esté en vosotros también. La iglesia de Corinto era una iglesia con problemas. Pablo cariñosamente, al mismo tiempo, con energía enfrentó sus problemas y los condujo a Cristo. No sus problemas personales. Él enfrentó los problemas de Corintio. Y por esa razón Pablo dice: hey, que mi amor lo tengan ustedes. Porque yo me aguanté todas sus calumnias y sus tonterías para enfrentarlo y que ustedes se corrigieran. Y que ese mismo amor que le tengo a ustedes por amor a Cristo, lo tengan ustedes por amor a los demás. Y que puedan también ser pacientes a la hora de entender, escuchar a una persona, amar a una persona, pero para levantarle. Porque amor también es confrontar, amor también es decir que no, amor también es meterle su cocorrón, que es lo que Pablo hizo en esta carta. Entonces, recuerde que en Corintios Pablo tuvo que enfrentar divisiones, conflicto de egoísmo, desorden, de libertinaje, que era para ellos libertad, todo es lícito. Ausencia de orden en la adoración, la cena del Señor, lo están haciendo a lo loco y la gente se metía, busca comida, se emborrachaban. Entonces, el uso equivocado de los dones espirituales, el entendimiento errado de la resurrección. Entonces, cada iglesia tenía un problema distinto, y en la actualidad cada iglesia tiene un problema distinto que crea tensión, que crea división. Su casa, en donde usted proclama el evangelio, en donde tú haces sus devocionales en casa, ahí esa es su iglesia, su mamá, su papá, sus hermanos, su familia, y hay división. Entonces hay que entender que lo que ocurrió en esta región ocurre en nuestras vidas normalmente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Lo mismo ocurrió en Corintios. No tenían el conocimiento, la revelación genuina de la cena del Señor. Y lo hacían de una manera desordenada. No tenían la revelación genuina de cómo vivir una vida matrimonial, de cómo vivir una soltería, y que la soltería también es un don. Todas estas cosas Pablo las enmarcó para usted hoy. La manera correcta de ser, de vivir la soltería, de ser hijo, de ser hija, de disfrutar, de no anhelar lo que no tiene, sino disfrutar lo que tiene. Y como yo le decía en ese momento, yo no tengo la libertad que tenía antes. Yo no puedo irme ahorita mismo a una vigilia. Yo tengo que atender mi hogar. Usted que está soltero, soltera, aprovecha ahora. Yo no me puedo ir por un retiro ahorita. Yo no me puedo meter una vigilia solo en la casa, porque al día siguiente tengo que madrugar para atender mi hogar. Usted sí lo puede hacer. No esté anhelando amarrarse ahora, que aunque es una gran bendición, también acarrea una gran responsabilidad. Y los que están casados, los que tienen su idóneo y su idónea, no estén anhelando la soltería. Ahora disfrute de su pareja, crezca con su pareja, ámelo, ámela. Aprendamos. Padre, gracias por este maravilloso estudio del capítulo 16. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has enseñado y nos sigues enseñando.